Esto es Entérate, un espacio de difusión de las actividades institucionales, académicas y de actualización del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Hoy continuaremos con las mesas de trabajo del seminario Fortalecimiento Democrático en Espacios Nacionales, Internacionales y Transnacionales, una perspectiva comparada de la experiencia mexicana, evento impulsado por el Tribunal Electoral y el Colegio de México. La mesa que procederá se denomina Espacios Internacionales para el Fortalecimiento de la Democracia, Contribuciones y Oportunidades. Es el título de la mesa que hoy ocupa a expertas y expertos en la materia. Por favor, siga con nosotros para descubrir el papel de las instituciones democráticas nacionales frente a los espacios internacionales. Entonces, les quiero decir para ustedes, la idea central aquí es que entre 1973 hasta 2009, aproximadamente transitaron a la democracia alrededor de 155 países. En la época de los 70s, había en el mundo 120 países, de los cuales 60 eran considerados únicamente democráticos y el resto entre regímenes autoritarios y dictatoriales. Hoy, de los 213 países inscritos en la ONU, tenemos alrededor de 200 que cuentan con reglas claras para celebrar elecciones. Es decir, el tema electoral llegó para quedarse por un buen rato. Esto no quiere decir, como ustedes escucharon en la anterior sesión, el que esté en la ley y el que esté en un régimen electoral legal, no quiere decir que por definición estamos hablando de un país o de un sistema democrático. Hay muchos elementos que influyen sobre la calidad de la democracia. Siguiente, por favor. Mencioné en la primera parte, es un hecho social, es un hecho político, la base de la legitimidad de acceso al poder. No eran más las dictaduras, no eran más las élites del poder, no era más un partido hegemónico, no era más el jefe en turno, sino ahora se trasladó el poder soberano y el poder para crear un poder político soberano y legítimo en el ciudadano, en los ciudadanos, en el votante que, haciendo uso de su libertad y todo lo que escucharon en el anterior panel, puede ejercer el sufragio y crea poder. Hay un proceso de dignificación importante por parte del ser humano y del ciudadano al ejercer el sufragio. El ciudadano, el votante, se convierte en una persona importante, relevante, porque está en términos de dignidad humana iguales a todos, independientemente de la condición económica. Y en este sentido, esta parte, digamos, sociopolitológica que creó leyes electorales, también en el ámbito internacional. Y tenemos al menos 3 instrumentos jurídicos. La Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948, que cuando fue creada estaba lejos todo aquel esquema del ejercicio libre del sufragio. Sin embargo, posteriormente, con la parte de la democratización que se desarrolló en el último tercio del siglo pasado, hay 2 instrumentos jurídicos internacionales importantes, que es la Carta Democrática Interamericana de la OEA, creada en 2011, así como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en 1981. Aquí no solamente se establecen los términos del ejercicio del sufragio, se habla de la dignidad humana y se habla de la libertad, de la justicia y de la equidad para participar en elecciones. Lo menciono porque
Como primer elemento tenemos los factores sociopolitológicos, segundo elemento tenemos un marco jurídico y podemos ir a la siguiente lámina. Los objetivos de la comunidad internacional cuando esto cambia. Antes de la primera lámina de todo el proceso de democratización que les mencioné, estábamos inmersos en un esquema bipolar. Entonces, si éramos o no democráticos era relativo según en qué bloque nos formáramos, y si había libertades o dignidad humana, era demasiado flexible de conformidad al eje fundamental que rigieron las relaciones internacionales de 1945 a 1990. Sin embargo, con esta creación de esta comunidad internacional, de esta fiebre constructiva democrática de derechos políticos y civiles que se disemina en todo el mundo, sí, tenemos ahora prioridades y objetivos en la comunidad internacional. No es el alineamiento hacia tal o cual bloque, sino es con base a los principios que están en las leyes que mencioné en la segunda lámina y en la nueva realidad sociopolitológica de todo el mundo. Somos más libres, somos más dignos, somos más iguales, por lo tanto necesitamos garantías jurídico-políticas, procedimentales para ejercer y garantizar la libertad y secrecía del sufragio. En este sentido, entonces se vuelve prioritario el tema de las elecciones limpias, transparentes y confiables. En esta época, digamos, de los 80, 70 del siglo pasado, el tema era evitar el fraude electoral, que las elecciones fuesen limpias, confiables y periódicas. Ahí estaba el eje. ¿Cómo podíamos garantizar que no hubiera fraude y que nuevamente el ciudadano de a pie fuese el que votase y que él creara el poder soberano y el poder político que representaba a la sociedad? Entonces se crearon series de leyes, procedimientos, instrumentos, uso de tecnología, organización y logística, así como participación ciudadana. En México se hizo una participación ciudadana muy interesante, digamos a semejanza de otros países. La política comparada sí nos sirvió y mucho. Se integraron aquí, digamos, los cuerpos ciudadanos para ser parte de la autoridad electoral en la administración de elecciones. Tomamos distancia de los ejecutivos fuertes para poder organizar las elecciones o de los modelos mixtos que en algunos países de América Latina o en Europa o en África se utilizan, donde participa el ejecutivo y hay comisiones independientes. Más bien nos fuimos al esquema mundial que prevalece en un 65% de los organismos electorales en el mundo, por la independencia de la autoridad administrativa para organizar elecciones y con participación ciudadana en los cuerpos de dirección. Otro elemento fundamental es el que se hace a través de la observación electoral. Nosotros antes de 1994 no era válida ni legal la observación electoral nacional y, ¿qué le digo?, de la extranjera. Impensable que extranjeros o no mexicanos se participaran en los procesos eleccionarios. Sin embargo, la dinámica de las relaciones internacionales en materia electoral estaba cambiando radicalmente. Si bien la globalización económica era un hecho, la globalización de la democracia era otro hecho, pero había que darle el sello particular propio de cada país. La democracia como concepto es un concepto universal, pero como realidad se adecúa a las necesidades y requerimientos de la sociedad, de la cultura y de la política de cada país en específico. Y eso hicimos, empezar a leer cuáles eran las prioridades de la comunidad internacional en materia de elecciones, porque México necesitábamos legitimidad en la organización de elecciones. La última participación ciudadana, no menor, era un activo que teníamos impresionante, que es que el ciudadano de a pie estuviera en las mesas receptoras del voto, nada más que no eran creíbles por las formas en cómo eran designados. Por eso tenemos nuestra doble insaculación, pero quien hace las elecciones a nivel de casilla es el ciudadano. Siguiente lámina. Este es el sistema internacional institucional
en materia electoral. Es algo que no teníamos antes de 1970, 1980 del siglo pasado. Las relaciones internacionales se transformaron radicalmente. Pasamos como de tribunales para decir sacar tarjetas amarillas o, a los países por ausencia de democracia. No había más que optar por tener un cuerpo de instituciones que pudiese fomentar los principios democráticos de los que les estoy hablando. Mi intervención va a estar aquí, solamente les voy a mencionar el título, no voy a entrar en mayores explicaciones, pero lo que hay que tomar en cuenta es que esto no existía antes de los 70s del siglo pasado. Ahora tenemos un sistema institucional internacional compuesto por organismos multilaterales, Naciones Unidas, la OEA, la Organización de Seguridad y Cooperación Europea. Tenemos una cantidad de asociaciones de autoridades electorales en todo el mundo, dispuestas a establecer estos mecanismos de cooperación de los temas que hablé en la anterior lámina. Tercer elemento es la participación, igualmente, de institutos políticos. Los partidos políticos y sus internacionales también tienen mecanismos de asociación, cooperación y participación internacional. El cuarto son organismos no gubernamentales. Esto también se diseminó en todo el mundo con una gran cantidad, presencia y activismo de organismos no gubernamentales a favor de la democracia. Y quinto y último es también organismos promotores de la democracia como IDEA Internacional o el Instituto Interamericano de Derechos Humanos. Hasta ahí dejo la parte del sistema institucional, porque todos ellos además han creado literatura, información, investigaciones comparadas, no solamente para la parte de la academia, sino también para los tomadores de decisión. Siguiente. Ahora tenemos, la quinta idea es la evolución de la cooperación internacional. Hablábamos de este esquema como una primera etapa de libertades y derechos. Era como que muy primitivo y muy básico. Por supuesto que estoy exponiéndolas en forma progresiva, pero no quiere decir que hayan desaparecido. Creo que se mueve, la realidad se mueve en distintas pistas y a distintas velocidades y con distintas intensidades. Pero señalaba yo el tema de régimen de libertades, evitar el fraude electoral. Déjenme subrayar la etapa 3 y la 4. Entramos, curiosamente, México en 1996 con la equidad. Ustedes escucharon en la anterior intervención el tema del financiamiento y el acceso a los medios de comunicación, tema fundamental para garantizar equidad. Equidad no es igual que igualdad. Entonces, pero esto lo fuimos aprendiendo con el sistema internacional electoral que he expuesto. Y la última, muy importante, el tema de calidad de las elecciones. Se hablaba también de indicadores, de la calidad de la democracia. Me parece que está bien, pero creo que los temas de calidad de la democracia empiezan con la parte de la educación cívica, con la parte ética, con la parte de los principios y valores fundamentales que alimentan la democracia, porque la democracia es ante todo, es un sistema de gobierno basado en unos principios de ética y moral donde se respeta a la dignidad humana. Última lámina, con esto terminamos. El IFE en todo este sistema internacional que ha participado, les quiero decir a ustedes que antes de 1993 estábamos totalmente aislados e inconexos. Decían algunos políticos mexicanos que en materia electoral ni un paso atrás para que extranjeros o que nos comunicáramos con el exterior. Se decía que era el último resguardo de la soberanía. Y hoy quiero decirles a ustedes que el Instituto Federal Electoral, junto con el Tribunal México, es un actor no relevante, es un actor del área internacional. Ni aspiramos a liderazgos, ni queremos ser paradigmas, ni ejemplo de nadie. La democracia nos ha hecho iguales, a todos más iguales. Y todos en el sistema institucional electoral compartimos información, conocimientos y experiencia, y con mucha responsabilidad, ejercicios de observación electoral. Espero sus preguntas. Muchas gracias.
Muchas gracias, Manuel, por una presentación que planteó el tema fundamental, que es el cambio, además de percepciones, la transformación del sistema internacional y su impacto sobre las percepciones que han puesto a los derechos humanos por encima de la soberanía nacional. Paso ahora la palabra a Marcia de Castro. Está bien. Muchas gracias. Saludos a todos y a todas. En nombre de la ONU y del PNUD, para mí es un placer estar aquí. También un placer compartir el presidium con un distinguido panel que nos acompaña hoy y agradecer al Tribunal Electoral la amable invitación de invitarnos. Ya hemos tenido colegas de Naciones Unidas que participaran en este taller para participar de una discusión tan importante que es sobre el fortalecimiento democrático en espacios nacionales, internacionales y transnacionales. Y como representante de la ONU aquí y también representante del PNUD, y pensando que estamos aproximadamente a 800 días de una fecha importantísima que es la presentación del informe final de la labor de varios países, de la mayoría de los países, de cómo estamos avanzando en el cumplimiento de las 8 metas de milenio y como Naciones Unidas estamos participando activamente en un diálogo global de lo que debería ser la nueva arquitectura de desarrollo después de 2015. Yo quisiera centrar mis palabras en 3 temas. Algunos principios amplios sobre democracia, un proceso sobre la necesidad de transitar, de caminar de lo que ha sido una democracia de electores a una democracia de ciudadanos, que es una discusión muy importante, enfocando rápidamente en 2 estudios muy importantes, que fue el informe La Democracia, que salió de América Latina, que salió en 2004, y un informe que después se siguió a esto, que fue el informe Nuestra Democracia, que salió en 2010. El primer fue un producto del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, el segundo fue un producto del PNUD con la OEA, y donde estamos ahora en este momento de discusión interesantísima de lo que debería ser la nueva agenda. Entonces, unos principios básicos que creo que todos aquí en este espacio estamos en acuerdo. Primero, que la democracia siempre es un fenómeno estrictamente nacional, su conformación, expansión y consolidación, y todos los retos y desafíos que enfrenta están siempre determinados por los procesos nacionales de transformación de las instituciones y la construcción de la ciudadanía en cada país. Segundo, que sin embargo el entorno y desde luego la cooperación internacional constituyen factores externos que pueden facilitar los procesos nacionales de fortalecimiento democrático. O sea, ustedes recordarán que esta importancia de los factores externos en apoyo y algunos también de resistencia de los procesos democratizadores fue ampliamente estudiada desde la época de los años 80 por varios investigadores, profesores, pensadores, y que generaron una serie de estudios comparados sobre las transiciones democráticas en todo el mundo y aquí en nuestra región. Tercero, que siendo estos procesos democratizadores de índole nacional y el entorno externo un factor facilitador de cooperación internacional, para nosotros del sistema de Naciones Unidas, y ahí Manuel mencionó un gráfico del sistema electoral internacional, hemos venido colaborando con varios países, con varias entidades, con varias comunidades, de definir lo que debería ser una democracia más plena, más participativa y más incluyente, que lleva al cuarto tema,
que este concepto de democracia, y es que infelizmente no pude traer los visuales, pero si tuviera ahí una planilla, un slide, sería algo como de mitad de los años 70 a 2015, 30 años o más de consolidación democrática en nuestra región, muy importante. Un parteaguas importante en 2000, que fue para el mundo de la cooperación internacional y desarrollo, la agenda de las metas de milenio y el proceso que estamos viviendo ahora. Pero el cuarto punto que quería mencionar es que el concepto de democracia que tenemos hoy o que hemos tenido desde tanto tiempo y su fortalecimiento están cambiando. De una visión más conocida, más tradicional, de una democracia de electores, con partidos políticos, con marcos legales, con procesos electorales, con transición política, a una discusión muy importante de la democracia de ciudadanía. Y esta reflexión, ya tratada en varios espacios académicos de diálogo internacional, yo quisiera señalar esta contribución que hizo el PNUD y otras agencias del sistema para el tema de esta transición. Y básicamente este primer informe, que salió en 2004, señala que tras más de 2 décadas de diversas formas de transición, los regímenes democráticos están ampliamente extendidos en la región y instalados, pero que la preservación de la democracia y su expansión, que son construcciones voluntarias, que requieren de proyectos, de partidos políticos que construyan opciones sustantivas, de un Estado con poder para ejecutarlas y una sociedad capaz de participar en su construcción, no están realmente supliendo las necesidades, principalmente de nuestra región. Un elemento interesante que surge en este informe de 2004, que entre Estados Unidos, Europa y América Latina, en nuestra región, en 2004, teníamos la mayor participación electoral de estas 3 regiones, con aproximadamente 62.7% de ciudadanas de América Latina y el Caribe ejerciendo su derecho de voto, en comparación a 43%, por ejemplo, en Estados Unidos. Pero ¿cuál es el tema? Que a pesar de esta participación amplia en nuestra región, los niveles de desigualdad que tenemos en nuestros países es sumamente alto. En Estados Unidos, 0.3 del Gini Coefficiency, en Europa, 0.293 también, en América Latina, más de 6%, de 0.6 de desigualdad. Y un nivel de pobreza fundamentalmente alto, inaceptable para países tan democráticos como nosotros. En 2004, cuando se publica el informe, el nivel de pobreza en América Latina era de 42% de toda la población. Aquí en México, los niveles de pobreza en 2014 también son sumamente altos. 10 años solo en México de un Estado democrático, de transición política estable, pero con problema de una brecha de desigualdad absolutamente inaceptable y que nos invita, nos convoca a repensar qué democracia queremos, qué democracia tenemos. Y con PIBs per cápita también, obviamente, con grandes brechas de desigualdad importantes. Entonces, el informe en 2004 pregunta, ¿qué tipo de democracia queremos? Y si esta democracia de electores ya no es más una democracia viable, que pueda solucionar los problemas de la pobreza, que logre un mínimo aceptable de igualdad, ¿qué tipo de democracia queremos? ¿Y cómo podemos acercar mejor democracia y economía, la relación entre las dos?
Y este fue un argumento, y ahí se trabaja el índice de democracia electoral que medía, por ejemplo, derecho de voto, elecciones limpias, elecciones libres, cargos públicos electos, a una discusión sobre ciudadanía, contando con encuestas muy importantes de percepción pública que mostraran en 2002 que 43% de las personas entrevistadas en el continente sobre el estado de nuestra democracia tenían una orientación sumamente democrática, pero, sin embargo, entre una alternativa de desarrollo económico, con inclusión, con oportunidades, y sistemas menos democráticos, muchos de ellos tal vez preferirían el último, que es una preocupación sumamente alarmante. Bueno, 10 años después sale un nuevo informe actualizado, Nuestra Democracia, que fue el segundo informe sobre el tema para nuestra región. Y básicamente este informe dice que nuestras democracias en América Latina tenemos que hacer frente a 3 desafíos para ejercer este poder democrático: articular nuevas formas de participación política para contrarrestar la crisis de representación de los partidos y de las personas electas para representar a los ciudadanos, fortalecer la organización republicana del Estado, es decir, la independencia de los poderes, su control mutuo y las instancias de rendición de cuentas, y incrementar, en el marco de dichos controles republicanos, el poder político real del Estado, modernizando sus organizaciones y los recursos humanos eficaces. Los avances en estos frentes y el diseño de ejecución políticas públicas eficaces en estos 3 campos claves, siendo elementos esenciales para la sostenibilidad de la democracia en nuestra región, como un desafío importantísimo. Yo invito principalmente a los que están aquí, que están estudiando y reflexionando sobre estos temas, que conozcan un poco este debate importantísimo sobre la calidad y la salud de nuestra democracia en la región. Pero quisiera ahora pasar rápidamente a la discusión que estamos teniendo como Naciones Unidas, como países, como sociedad civil, como gobiernos, en el marco de esta transición de 8 metas de milenio que fueran acordadas en 2000, con una fecha límite de 2015, y la discusión más ampliada que estamos teniendo. En el año 2000 hubo un consenso entre 190 y tantos países que teníamos que simplificar el diálogo y la arquitectura del diálogo de desarrollo en 8 temas muy sencillos: pobreza, educación, salud materna, salud infantil, medio ambiente, cooperación sur-sur. Calidad de democracia no estaba ahí, el tipo de gobierno no estaba ahí, participación ciudadana no estaba ahí, y incluso dentro de Naciones Unidas nosotros nos referimos a las metas de milenio como las mínimas. Si hay que alcanzar algo, por favor, alcancemos estas. Y los resultados son muy positivos, porque en los últimos 14 años hemos visto avances importantísimos en reducción de pobreza, en calidad de salud, de educación, en niveles de escolaridad, en una conciencia más amplia de temas de medio ambiente, también en cooperación en varios ámbitos. Pero también nos damos cuenta que una de las preocupaciones principales, que es la inclusión, la equidad, un desarrollo en el marco de derechos, queda mucho por hacer. Y para finalizar, también rápidamente, hoy los temas que estamos discutiendo son desigualdad, salud, gobernabilidad, empleo y crecimiento, sustentabilidad ambiental, los temas de población, los temas de conflicto y violencia, de agua,
de energía. Los esperamos en una próxima emisión de Entérate, con lo más destacado de las actividades institucionales, académicas y de actualización del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Soy Roxana Noriega. Hasta la próxima.